quería comentarle una expresión suya que ha dicho que la gente no es estúpida. Y yo no quiero decir lo contrario, pero todos sabemos que la opinión pública se manipula por los medios de comunicación interesados en ello, y que en el caso de Grecia concretamente hay una creencia generalizada en Europa de que ustedes han sido despilfarradores, que han engañado con las cuentas, etcétera, etcétera, y luego además que la gente no piensa que a ellos nos va a pasar lo mismo. Como diciendo, los griegos son los apestados, la cola de Europa, se lo merece, entre comillas. Los alemanes dicen, si no hacen lo que nosotros decimos, esta gente... Quiere decir que hay que ganar... ¿Me escucha bien? Que hay que ganarse a la opinión pública, porque la opinión pública está muy manipulada. La gente no es estúpida, pero la pueden volver estúpida, racista, insolidaria. Entonces es básico ganarse a la opinión pública. Yo, como médico de la sanidad pública valenciana, pongo un ejemplo. A nosotros nos han recortado el salario un 50% de un concepto que se llama carrera profesional. Es un dinero, pero aún así todo lo que viene es peor. Y es que para enero del 2013, del año que viene, anuncian la privatización de la sanidad pública. Primero dicen que no van a privatizar a todos, sino solamente al personal no sanitario, pero con el tiempo y de manera sibilina o por subterfugios nos privatizarán a todos. Yo no quiero trabajar para una empresa privada porque yo soy funcionario, empleado público o uno de estos supuestos gente que estamos en el mal vistos porque somos privilegiados, porque cobramos del Estado, etcétera. Y yo quiero seguir siendo un privilegiado de eso y estar al servicio, soy un servidor público. Entre mis compañeros observo que entre los más jóvenes están por tragar con lo que haya, con tal de que no les echen del trabajo, que los privaticen o que lo que sea. Yo creo que las batallas se van ganando una a una y desde cada uno desde su sector, concienciando a la gente. En mi sector, por ejemplo, la gente no sabe qué consecuencias, o si lo sabe no lo quiere ver, o son jóvenes, de una privatización de un servicio público. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que hay que ganar la opinión pública porque hay mucha contrainformación y que ustedes solos o nosotros solos no vamos a poder hacer nada contra esa gran contrainformación que existe por los medios de comunicación interesados, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Será una lucha en balde. Es difícil, por algún sitio hay que empezar, pero yo pienso que estamos en una situación que la opinión pública, si no somos estúpidos, que lo parecemos, porque no se moviliza. Lo del 15M me parece muy bien, pero yo vivo el día a día y veo muchos compañeros jóvenes, vuelvo a repetirlo, que no tienen ningún afán crítico, más bien de acomodaticio. Va a ser difícil que esto se cambie. Eso es lo que quería decir. Mi respuesta es muy simple. Hace 2 años y medio, en Grecia, los griegos han votado. El Partido Socialdemocrático PASOK tuvo el más gran triunfo de su historia, 45%. Los grandes partidos han totalizado más de 80%. La opinión general era que los griegos están estúpidos, que los griegos no están como los franceses a este momento. No hay razón para desesperar. En algunas palabras, todos los acontecimientos de ahora en España o en Portugal, aquello que sucede cada hora, es para los griegos como una película ya vista. No solamente las medidas, también la terminología, los tricks tácticos, etcétera, etcétera. No. Yo creo que los portugueses, los españoles, los belgas reagirán como los griegos, depende de la intensidad de la crisis, Es muy probable
que tras algunos días, con el contributo de las elecciones griegas, no pasan para las mismas etapas económicas, por ejemplo, porque el problema será únicamente político, es central, y unificará la Europa de los de abajo. Sur le discours dominant médiatique qui dit que qu'on ne paye pas d'impôts, qui pense que ça va arriver en Espagne maintenant. Contra Syriza, en estas semanas, están todas las cadenas de televisión con una histeria paranoica, todos los periódicos, todas las revistas, todas las estaciones de radio, todos los partidos políticos. El resultado lógico de todo esto sería que Syriza desaparece del paisaje político. Es lo opuesto. Es lo opuesto. ¿Por qué? Porque estos medios no son creíbles. Y no es la primera vez que asistimos a este fenómeno. Creo la primera vez fue hace 7 años en Francia, durante la campaña por el referéndum, cuando todos eran en favor del sí y la gente votaba no. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hay un otro mundo paralelo, el Internet, etcétera, etcétera. Una razón más para no desesperar. No, mientras haya otra, no solo pensaba en el discurso dominante mediático que solo nos habla de la salida del euro al respecto de Grecia, mientras aunque Syriza está en contra de eso hace poco, pero eso lo sabemos ya desde mucho tiempo y los medios solo ponen esta. Es impresionante ver el discurso mediático cómo funciona al respecto de esto. Pero bueno, hay otra pregunta.